Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre los ciclos biogeoquímicos. Quizás para algunos esto sea una materia un poco tediosa porque también incluye mucha química y en realidad es solamente muchos procesos. Es muy importante conocerlos y saber sobre ellos porque estos ciclos son muy importantes para la naturaleza, ya que cada uno de ellos representa y hacen parte de la vida. El ciclo del carbono, el oxígeno, el fósforo, el nitrógeno ayudan al funcionamiento de la vida, del cuerpo, de los seres humanos y los animales y las plantas. El del oxígeno, por ejemplo, es uno de los que tiene mayor importancia porque sin él no podríamos obtener el oxígeno, al igual que los demás ciclos biogeoquímicos que ayudan a nuestra nutrición. Cada ciclo entonces tiene una importancia específica y en realidad nos ayudan a poder sobrevivir, aunque no pensemos que están directamente relacionados con nosotros. La materia transita de forma cíclica por los ecosistemas, como tenemos en este esquema, y lo hace fluyendo entre los organismos o los factores bióticos y los componentes sin vida, que son los factores abióticos, como es el aire, el suelo y otros componentes. En general, a medida que la materia circula entre los componentes bióticos y abióticos del ecosistema, se va transformando. Y por eso estos ciclos se denominan ciclos biogeoquímicos. Entonces es muy importante comprender que la materia va a ir desde los factores bióticos o los que tienen vida hacia los abióticos que no tienen vida. El primer ciclo que vamos a ver es uno de los más importantes, que es el ciclo del agua. Cada molécula de agua se mueve a través del ciclo hidrológico, por lo que anualmente se reciclan enormes cantidades de agua. Se estima que el volumen de agua que entra en la atmósfera desde el océano es aproximadamente 425.000 kilómetros cúbicos por año, cerca de un tercio de la cantidad de agua que se encuentra en los océanos. De esta, alrededor del 90% vuelve a entrar directamente al océano como una precipitación y el resto cae a la tierra. Los ciclos, como su nombre lo dice, podríamos imaginarnos como un círculo. No tiene ni inicio ni final, así que podríamos partir de cualquier punto de este esquema, pero obviamente como una forma de orden le pusimos número. Pero obviamente podemos partir desde la evaporación, por ejemplo, o podemos partir de la percolación, ya que como es un ciclo, todos los procesos van a ocurrir de igual manera. Pero vamos a comenzar con el 1, que aquí está marcado, que es la precipitación. Como se ve en esta imagen, la precipitación es el agua contenida en las nubes precipitada en forma de lluvia, nieve o granizo. Entonces vamos a tener tres tipos de precipitaciones, que una es la lluvia, la otra es la nieve y el otro es el granizo. Luego de que se precipita el agua desde las nubes, vamos a tener el escurrimiento. En la superficie terrestre, el agua de las precipitaciones circula por las superficies terrestres hasta reincorporarse a los ríos, mares y lagos. O sea, todo lo que cayó desde las nubes va a correr o escurrir por la parte de la superficie terrestre. El 3, que está aquí, es la percolación. Es el agua de las precipitaciones, se infiltra en el suelo y forma reservas de agua subterráneas, donde es atrapada y permanentemente va a estar aquí y va a permanecer en el tiempo. Es súper importante conocer y saber que bajo la tierra hay aguas subterráneas, ya que nosotros de repente no queremos contaminar el agua y tiramos desechos
que son líquidos, por ejemplo en la tierra, pero estos líquidos van a percolar, o sea que van a permear las capas de la tierra y pueden llegar a contaminar las capas y las napas subterráneas de agua. El 4 es la evaporación. El agua de la superficie de los mares, ríos y lagos se evapora y vuelve a entrar directamente a la atmósfera. ¿Cómo va a llegar el agua a los lagos y a los ríos y al océano? Porque obviamente primero tenemos las precipitaciones, estas van a caer hacia la tierra, que va a ser el escurrimiento. El escurrimiento va, un proceso puede ser la percolación, que va a estar en las napas subterráneas, y las napas subterráneas igual pueden llegar hacia el mar, o si no va a fluir hacia los ríos, hacia los lagos, y luego posteriormente esta agua se va a evaporar. Tenemos aquí el agua evaporada va a formar una nube. 5. Que es la condensación. Al disminuir la temperatura del aire, el vapor de agua que contiene se condensa en microgotas, lo que origina las nubes. Vamos a tener entonces un proceso muy relacionado entre el 4 y el 5, en el cual el 4 va a evaporar, o sea, va a elevar el agua, y el 5 es la condensación, va a formar la nube. Y posterior tenemos el 6, que es los seres vivos. También participan en este ciclo debido a que incorporan a nuestro organismo moléculas de agua que son utilizadas y luego devueltas al ambiente. En los animales, por ejemplo, el agua es ingerida, usada y luego excretada como orina, sudor o vapor de agua. Eso también, cuando hablo de animales, también nos incluye a nosotros. En el caso de las plantas, aproximadamente el 97% del agua que éstas absorben se evapora por las hojas por la transpiración. Entonces nosotros, los seres vivos, también estamos dentro del ciclo del agua. Quizás no, si es que nosotros faltamos, no va a suceder nada, el ciclo del agua va a seguir funcionando, igual somos parte indirecta de este. Luego tenemos el ciclo del fósforo. Quizá este un poco menos conocido. El ciclo del fósforo forma parte de diversas moléculas biológicas, como los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son parte del ADN, moléculas que almacenan energía en las células. También tienen fósforo, y también el fósforo está presente en la formación de membranas plasmáticas. Además es un componente de minerales que son parte de los huesos. En la naturaleza el fósforo se encuentra principalmente en el suelo, en las rocas, en los minerales y en los sedimentos oceánicos en forma de fosfato inorgánico. Entonces aquí tenemos el 1, que corresponde en la imagen al fósforo en estado gaseoso. Perdón, el fósforo no existe en estado gaseoso, por lo que no entra en la atmósfera. No vamos a tener una relación de atmósfera ni de aire cuando hablemos del ciclo del fósforo, a diferencia en el ciclo del agua, en el que sí está contemplada la atmósfera. Aquí solamente vamos a estar hablando del suelo. Las rocas que contienen fósforos en forma de fósforo inorgánico lo liberan mediante procesos erosivos que lo degradan poco a poco. Entonces aquí tenemos las rocas que van a tener fósforo inorgánico. El fosfato inorgánico es incorporado desde el suelo por los productores que lo usan en la formación de moléculas orgánicas como los ácidos nucleicos, el ATP y los fosfolípidos. Entonces este fósforo va a salir hacia la superficie por procesos de sedimentación. El 2. Al alimentarse de organismos productores, los consumidores primarios incorporarán los fosfatos a su sistema,
Así, mediante las reacciones alimentarias, el fósforo transita a través de la trama trófica. Lo primero entonces que va a tener fósforo van a ser las plantas que están adheridas al suelo. Luego las vacas, por ejemplo, que se alimentan de hierba, van a obtener como segundo organismo que va a ingresar el fósforo. Cuando los organismos mueren, vamos a estar aquí en el 3. Aquí se ve un esqueleto. Cuando los organismos mueren entonces, los descomponedores transforman el fosfato, convirtiéndolo en parte de las reservas de fosfato inorgánico. Este va a volver al suelo, donde nuevamente queda disponible para los organismos productores. Cuando hablo de organismos productores, estoy hablando de las plantas y de todo tipo de organismos que generan su propio alimento. Pueden ser algunas bacterias también. Y vamos a estar ahora aquí en el 4, que el fosfato disuelto entra a los ecosistemas acuáticos mediante la absorción de algas y plantas acuáticas, y al igual que en los ecosistemas terrestres, transita por él a través de las relaciones alimentarias y los descomponedores que liberarán fosfato inorgánico, poniendo nuevamente a disposición de los productores. Aquí el 3 y el 4 vamos a tener unos procesos similares, solamente que el 4 va a estar asociado a los ambientes acuáticos y el 3 va a estar asociado a ambientes más terrestres, ya que luego de que este se descomponga, el fosfato va a quedar nuevamente disponible en las capas terrestres. Y nuevamente, como es un ciclo, va a suceder que los organismos productores o las plantas van a absorber todos estos nutrientes, y dentro de estos nutrientes el fosfato inorgánico va a pasar a la alimentación de las vacas lo van a convertir, en este ejemplo es las vacas, pero también somos nosotros, en fosfato orgánico, y luego cuando los organismos mueren vuelve hacia la tierra. Este es un ciclo muy conocido, que es el ciclo del CO2 y el O2. El carbono es el principal componente de las moléculas orgánicas, como los hidratos de carbono, los ácidos nucleicos también, proteínas, lípidos, que son esenciales para la construcción y el funcionamiento de los seres vivos. Asimismo, el oxígeno forma parte de las moléculas orgánicas, como glucosa, como el agua también, el dióxido de carbono, y es esencial para que las células de los organismos puedan obtener la energía de los nutrientes, por lo que sin este elemento no podría existir la vida. Aquí tenemos nuevamente una imagen de cómo el ciclo del carbono y el oxígeno lo podemos observar en la vida cotidiana de nosotros. Y también está rotulado. Tenemos entonces tenemos la combustión, que es el primer proceso que vamos a describir en este ciclo, que es un proceso generado en la actividad volcánica, en los incendios forestales y en el uso del carbón, del petróleo y del gas natural. Libera carbono a la atmósfera en forma de CO2 o CO, que puede ser dióxido de carbono o monóxido de carbono. Nosotros también liberamos CO2 al respirar. Luego tenemos el 2, que es la fotosíntesis. La fotosíntesis está especializada o está en responsabilidad de los organismos autótrofos o de los organismos productores, que son las plantas. Estas van a incorporar el CO2 atmosférico o el que está disuelto en el agua y lo van a utilizar para producir materia orgánica como la glucosa, y van a liberar oxígeno hacia la atmósfera. Vamos a ver fotosíntesis en la siguiente clase y ahí se va en profundidad, pero lo importante
de la fotosíntesis dentro del ciclo del carbono es que ésta va a tomar el dióxido de carbono del ambiente, de la atmósfera, y va a generar materia orgánica para su alimentación y va a liberar oxígeno hacia la atmósfera. Luego tenemos 3, que es la respiración. En la respiración, el oxígeno atmosférico o el que está disuelto en el agua es empleado para obtener la energía desde las moléculas orgánicas en un proceso llamado respiración celular aeróbica. Producto de esto, nosotros vamos a liberar CO2 al ambiente. Y luego tenemos el 4, que es el combustible fósil. Estos compuestos, como el petróleo, se forman hace millones de años a partir de restos de organismos. Por ejemplo, dicen que el combustible fósil, el petróleo, son de quizás dinosaurios que existieron hace millones de años, o obviamente también de los animales que ya hace millones de años murieron y a través de la presión se volvieron un combustible fósil. Al usarlos se pone en circulación el carbono que lleva millones de años retenido. Dentro de los combustibles fósiles también encontramos, son bacterias, hongos, que emplean el carbono presente en las moléculas orgánicas de estos desechos o de los restos orgánicos para realizar también respiración celular, y van a devolver todo este alimento que consuman de la descomposición en CO2. Entonces tenemos un ciclo de donde las empresas, la combustión de diferentes empresas, automóvil, nosotros, los humanos, los animales y los organismos descomponedores van a generar CO2 y las plantas lo van a transformar en O2 para nosotros. El tema está en que hay un desbalance, ya que las empresas, ahora hay muchas termoeléctricas que generan mayor CO2 del que las plantas pueden convertir. Por eso el tema de la contaminación. Y el ciclo está saturado por esta parte. Y como último tenemos el ciclo del nitrógeno. Además de constituir alrededor del 78% de los gases que forman en la atmósfera, el nitrógeno es uno de los elementos más importantes para todos los seres vivos, ya que constituye la estructura de las proteínas y también de los ácidos nucleicos. A pesar de que este elemento es fundamental para los seres vivos, la mayoría de los organismos no puede captar nitrógeno atmosférico y se utiliza solamente una pequeña parte que se encuentra en el suelo. Por eso es tan importante todos estos ciclos biogeoquímicos, porque si se han dado cuenta, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo son parte de nuestras moléculas esenciales. Y es muy importante, obviamente, para que la vida pueda seguir funcionando. La primera parte es la fijación del nitrógeno. Bueno, como les decía yo, que al igual que en el ciclo del agua, esto es un ciclo. Podemos partir por cualquier parte. Vamos a partir por la fijación del nitrógeno, que es el proceso de fijación. ¿Qué se refiere al proceso de fijación? Es la combinación del nitrógeno con hidrógeno u oxígeno, lo que permite que los seres vivos lleguen a utilizar el nitrógeno en sus procesos metabólicos. En este proceso participan bacterias fijadoras de nitrógeno, que poseen una enzima llamada nitrogenasa, que en condiciones anaeróbicas, o sea, sin presencia de oxígeno, van a transformar el nitrógeno gaseoso, que es N2, en amoníaco, que es NH3. En un proceso posterior, el amoníaco, producto de una ionización, se va a transformar en amonio. Las bacterias del género Rhizobium viven en simbiosis con determinadas plantas, como las leguminosas, beneficiando a ambos de esta interacción biológica. Aquí vamos a tener a las bacterias Rhizobium. Estas se van a encontrar en las raíces, o sea, aquí en estas raíces, fijando el nitrógeno para que éstas puedan
estar dentro de la alimentación. Van a tomar el nitrógeno que está en el suelo, lo van a metabolizar y van a otorgárselo a las plantas. Luego tenemos el 2, que es la amonificación. La amonificación es la transformación de los compuestos nitrogenados presentes en los restos y desechos de los seres vivos como las proteínas y la urea en amoníaco y amonio. Este proceso es realizado por las bacterias y hongos amonificadores. La mayoría del nitrógeno dispuesto en el suelo se deriva del nitrógeno orgánico reciclado por la amonificación. El 3 es la nitrificación. Vamos a estar aquí, en este lado estamos. En conjunto con la amonificación, la nitrificación forma parte del proceso de la mineralización, que se refiere a la descomposición completa de las materias orgánicas, con la liberación de compuestos nitrogenados, disponibles para las plantas. Este proceso es realizado por las bacterias nitrificadoras, como las del género Nitrosomas y Nitrococcus, que es esta que está aquí, que habitan en el suelo y transforman el amoníaco en nitrato y el amonio también en nitrato. Del 3 vamos a pasar al 4. Uy, aquí está la flechita. Que es la desnitrificación. La desnitrificación tiene una gran importancia ecológica. Por ejemplo, mantiene la potabilidad de las aguas dulces porque las elevadas concentraciones de iones nitrato pueden resultar tóxicas. En este proceso participan bacterias desnitrificadoras como las pseudomonas y los bacillus, que intervienen en la acción de las bacterias fijadoras de nitrógenas y devuelven el nitrógeno al ambiente al transformar el nitrato en nitrógeno gaseoso. Y como última proceso vamos a tener la asimilación. La asimilación ocurre en las raíces de las plantas porque van a absorber el amoníaco, el amonio y el nitrato y formando la fijación del nitrógeno y la nitrificación y van a incorporar el nitrógeno en proteínas, ácidos nucleicos y clorofila. Cuando los animales consumen los vegetales también van a asimilar el nitrógeno. O sea, en este proceso los animales están comiendo lo que ya asimilaron las plantas por las bacterias y luego va a entrar en el metabolismo de los organismos primarios y luego los secundarios. Es un poco complejo comprender los procesos y los ciclos biogeoquímicos. Espero que aún así haya quedado claro. Lean lo que les voy a dejar, vean los siguientes videos y también hagan la actividad de aprendizaje. En una de esas les queda también mucho más claro haciendo una actividad. Espero que estén súper bien. Hasta la próxima.